Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Escuché su voz esa noche clara como el cristal hablando por teléfono en el jardín, mientras yo fingía dormir en mi habitación. Es solo cuestión de tiempo, amor. El viejo está débil, en 6 meses la casa será nuestra. Mi corazón se detuvo, no por el miedo, sino por la claridad brutal de esa traición. Mi hijo, el niño al que cargué en brazos cuando aprendió a caminar, estaba planeando robarme lo último que me quedaba. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Durante 42 años trabajé como maestro carpintero. Mis manos construyeron mesas, sillas, cunas para los recién nacidos del barrio. Pero lo más importante que construí fue esta casa. Ladrillo por ladrillo, tabla por tabla, cada clavo lo coloqué yo mismo. Mi esposa, Elena, soñaba con tener un jardín donde cultivar rosas. Le prometí que lo tendría, y lo tuvo. Trabajé turnos dobles, sacrifiqué vacaciones, acepté trabajos los fines de semana. Todo por ese sueño. Todo por ella. Cuando Elena murió hace 3 años, mi mundo se derrumbó. El cáncer se la llevó en 6 meses. 6 meses que pasé a su lado, cuidándola, sosteniéndole la mano, prometiéndole que todo estaría bien, aunque ambos sabíamos que no era cierto. En su lecho de muerte me hizo prometer que cuidaría de nuestros hijos, que mantendría unida a la familia, que nunca vendería la casa donde fuimos felices. Lo prometí. Con lágrimas en los ojos lo prometí. Mi hijo Roberto fue siempre el más ambicioso de mis 3 hijos. Desde pequeño quería más de lo que teníamos. No lo culpo. Yo también quise darle más. Pagué su universidad vendiendo herramientas que había heredado de mi padre. Cuando se casó con Patricia, les regalé el dinero para el enganche de su departamento. Pensé que estaba siendo un buen padre. Pensé que estaba invirtiendo en su felicidad. Pero algo cambió después de que Elena murió. Roberto empezó a visitarme más seguido. Al principio me alegré. Pensé que finalmente entendía el valor de la familia. Pero sus visitas nunca eran solo para verme. Siempre había una pregunta. Papá, ¿has pensado en hacer un testamento? ¿No sería más fácil vivir en un lugar más pequeño? Esta casa es muy grande para ti solo. ¿No te sientes solo? Me sentía solo. Terriblemente solo. Pero no iba a admitirlo. No iba a darle razones para que pensara que yo era débil. Patricia, su esposa, era peor. Dulce como la miel cuando me visitaba, pero yo veía sus ojos calculadores recorriendo la casa, tocando las paredes, midiendo los espacios, imaginando qué harían con cada habitación. Una vez la escuché decir a Roberto, imagina qué cocina podríamos poner aquí, moderna con isla central. Valdría el doble. Como si yo ya estuviera muerto. Mis otros 2 hijos vivían lejos. Carmen en Barcelona estudiando un doctorado que apenas podía pagar. Diego en Buenos Aires con su familia y su trabajo de ingeniero. Los llamaba cada semana, pero no les conté nada. No quería preocuparlos. No quería admitir que Roberto, el hijo mayor, el que se suponía debía cuidar de todos, estaba esperando mi muerte como quien espera una herencia. Esa noche, cuando escuché a Roberto en el jardín hablando con Patricia, algo dentro de mí se rompió. Pero también algo se activó. Elena siempre decía que yo era demasiado confiado, que veía el bien en todos incluso cuando no lo había. Tenía razón. Pero esa noche aprendí una lección: que ella ya no estaba aquí para enseñarme la bondad no es estupidez, y el amor de padre no significa ser ciego. Me quedé en mi cama en la oscuridad escuchando cada palabra. Roberto hablaba de cómo yo estaba perdiendo facultades mentales, de cómo sería fácil conseguir un certificado médico que dijera que yo ya no podía cuidar de mí mismo. Hablaba de vender la casa por mi propio bien y meterme en un asilo. Un asilo. El lugar donde los hijos abandonan a sus padres cuando ya no son útiles. El asilo de San Miguel acepta pensionados, decía Patricia al otro lado de la línea. Es barato. Con la venta de la casa nos quedará suficiente para renovar y vender de nuevo. Es una inversión perfecta. Una inversión. Yo era una inversión para ellos.
Pero lo que no sabían es que yo todavía tenía todas mis facultades. Y que había aprendido en mis 72 años de vida que el silencio es a veces la mejor arma. Cerré los ojos y tomé una decisión. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero no sería la guerra que esperaban. Porque yo también tenía un plan. Me llamo Fernando Gutiérrez, tengo 72 años. Y durante toda mi vida creí que había construido una familia perfecta. Nací en un pueblo pequeño de Castilla donde mi padre trabajaba en el campo y mi madre cosía ropa para las familias del pueblo. Éramos pobres pero felices. Aprendí el oficio de carpintero de mi abuelo, un hombre sabio que me enseñó que el trabajo honesto es la única riqueza verdadera. A los 24 años conocí a Elena en una feria del pueblo. Ella vendía flores y yo vendía pequeños muebles de madera que hacía en mi tiempo libre. Me enamoré de su sonrisa, de la forma en que trataba a los clientes, de su bondad natural. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla. No teníamos dinero para una gran boda, pero teníamos amor. Y en ese momento eso era suficiente. Nos mudamos a Madrid buscando mejores oportunidades. Yo conseguí trabajo en un taller de carpintería y Elena trabajaba limpiando casas. Ahorrábamos cada pesta. Soñábamos con tener nuestra propia casa, con formar una familia. En ese primer apartamento diminuto en Vallecas, donde apenas cabía una cama y una mesa, fuimos más felices que nunca. Roberto nació 3 años después de casarnos. Fue un parto difícil. Elena estuvo sisivo en el hospital durante 2 días y yo no me moví de la sala de espera. Cuando finalmente pude sostener a mi hijo en brazos, lloré. Lloré de alegría, de miedo, de responsabilidad. Juré que ese niño tendría todo lo que yo no tuve. Una educación, oportunidades, un futuro mejor. Carmen llegó 2 años después. Una niña hermosa, con los ojos de su madre. Y luego Diego, el más pequeño, el más risueño. 3 hijos. 3 razones para trabajar más duro, para soñar más grande, para construir algo que durara más allá de mi propia vida. Trabajé turnos dobles en el taller. Aceptaba trabajos extra los fines de semana, haciendo muebles a medida para clientes particulares. Elena seguía limpiando casas, pero también empezó a cuidar niños del vecindario para ganar dinero extra. Nunca nos quejamos, nunca miramos hacia atrás, solo hacia adelante, siempre hacia adelante. Cuando Roberto tenía 10 años, finalmente compramos un terreno en las afueras de Madrid. No era grande, pero era nuestro. Le prometí a Elena que construiría nuestra casa con mis propias manos. Y lo hice. Cada fin de semana, cada día libre estaba allí. Poniendo ladrillos, instalando vigas, lijando madera. Los niños me ayudaban pasándome herramientas, trayéndome agua. Roberto era el más entusiasta. Algún día yo también construiré casas, papá, decía. Le creí. La casa tardó 3 años en estar terminada. 3 años de sacrificio, de ampollas en las manos, de dolores de espalda que todavía siento hoy. Pero cuando finalmente nos mudamos, cuando vi la cara de Elena, al entrar por primera vez en su propia casa, en la cocina que había soñado en el jardín, donde finalmente podría plantar sus rosas, supe que había valido la pena cada gota de sudor. Elena se dedicó a ese jardín como si fuera otro hijo. Plantó rosas de todos los colores, rojas, amarillas, blancas, rosadas. Las cuidaba cada mañana antes de ir a trabajar, cada tarde al regresar. El jardín se convirtió en el corazón de nuestra casa. Los vecinos venían a admirarlo. Los niños jugaban entre las flores. Era nuestro pequeño paraíso. Yo seguía trabajando en el taller, pero también empecé a hacer trabajos por mi cuenta. Mi reputación como carpintero creció. La gente me buscaba específicamente para trabajos especiales, restauración de muebles antiguos, piezas personalizadas, acabados finos. Ganaba bien. No éramos ricos, pero podíamos pagar la universidad de Roberto, ayudar a Carmen con sus estudios, darle a Diego el mejor comienzo en la vida. Roberto estudió administración de empresas. Se graduó con honores. Estaba orgulloso de él. Consiguió trabajo en una empresa importante, conoció a Patricia en una conferencia de negocios. Ella era inteligente, ambiciosa, de familia acomodada. Cuando nos la presentó, Elena me susurró: «Hay algo en sus ojos que no me gusta». Le dije que no juzgara, que le diera una oportunidad. Ojalá hubiera escuchado a Elena.
Ella siempre tuvo un instinto para la gente que yo no tenía. La boda fue elegante. Patricia insistió en un lugar caro, una celebración grande. Yo pagué lo que pude, aunque sabía que la familia de ella pagó la mayor parte. No me importó. Quería que Roberto fuera feliz. Quería que comenzara su vida matrimonial sin preocupaciones económicas. Pero después de la boda algo cambió. Roberto visitaba menos. Cuando venía, era distante, ocupado siempre mirando su teléfono. Patricia casi nunca lo acompañaba. Cuando lo hacía, era educada pero fría. Elena lo notó. Ella lo está cambiando, me dijo una noche. Nuestro hijo está alejándose de nosotros. Le resté importancia. Son recién casados. Necesitan su espacio. Ya volverá. Pero no volvió. O mejor dicho, volvió diferente. Cuando Elena enfermó, Roberto al principio fue atento. Visitaba el hospital, traía flores, sostenía mi mano cuando los médicos daban malas noticias. Pero con el tiempo las visitas se espaciaron. Siempre tenía reuniones importantes, viajes de trabajo, compromisos ineludibles. Patricia nunca vino, ni una sola vez. Carmen te vino desde Barcelona cada fin de semana durante esos 6 meses. Diego hablaba por teléfono todos los días desde Argentina llorando conmigo, compartiendo mi dolor. Pero Roberto, el hijo mayor, el que vivía a solo 30 minutos de distancia, desapareció cuando más lo necesitaba. Elena murió un martes por la mañana. Estaba sosteniendo su mano. Carmen estaba del otro lado. Roberto llegó 2 horas después del funeral disculpándose por el tráfico. Llevaba un traje caro y un reloj nuevo. Patricia no vino porque estaba indispuesta. Después del funeral la casa se sintió vacía. El jardín de Elena comenzó a marchitarse sin sus cuidados. Yo intentaba mantenerlo, pero no era lo mismo. Mis manos ya no eran tan fuertes. Mi espalda dolía después de 1 hora de trabajo. La casa que una vez estuvo llena de risas y vida se convirtió en un museo de recuerdos. Y entonces comenzaron las visitas de Roberto. Las preguntas, las sugerencias. Y yo, en mi soledad, en mi dolor, casi caí en la trampa. Casi creí que realmente se preocupaba por mí, hasta esa noche en el jardín. Hasta que escuché la verdad. Era un domingo cualquiera de octubre. El cielo estaba despejado con ese azul intenso que solo se ve en otoño. Me levanté temprano como siempre. A mis 72 años el cuerpo ya no me permite dormir hasta tarde. A las 6 de la mañana ya estaba en la cocina preparando café. El aroma llenó la casa vacía, recordándome los domingos cuando Elena preparaba el desayuno, y los niños corrían por el pasillo peleando por quién usaría el baño primero. Había decidido hacer una paella, la especialidad de Elena. Cada domingo durante 40 años ella preparaba paella para la familia. Después de su muerte yo había intentado mantener esa tradición aunque mis hijos ya no venían tan seguido. Pero ese domingo era especial. Era el cumpleaños número 72 de Elena. Si hubiera vivido estaríamos celebrando juntos. En su lugar yo celebraría con nuestros hijos. O eso pensaba. Llamé a Roberto el sábado por la noche. Mañana vengan a comer, haré la paella de tu madre. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar a Patricia diciendo algo en el fondo. Claro, papá, allí estaremos. Su voz sonaba extraña. Forzada, como si estuviera leyendo un guión. Pasé toda la mañana del domingo preparando. Fui al mercado temprano a comprar los ingredientes más frescos. Mariscos, pollo, azafrán verdadero. No esas imitaciones baratas que venden en los supermercados. Elena siempre decía que el secreto de una buena paella estaba en la calidad de los ingredientes. No puedes hacer algo extraordinario con ingredientes ordinarios, Fernando. Me decía mientras revolvía el arroz en la paellera enorme que habíamos comprado en Valencia durante nuestra luna de miel. Limpié la casa. Pasé la aspiradora, sacudí los muebles, até las flores marchitas del jardín de Elena. Las rosas ya no florecían como antes, pero algunas todavía resistían aferrándose a la vida como yo me aferraba a los recuerdos. Puse la mesa en el comedor con el mantel bordado que Elena había hecho a mano. Los platos buenos, los que solo usábamos en ocasiones especiales. Las copas de cristal que nos habían regalado en nuestra boda de plata. Llamé también a Carmen y Diego.
Carmen no podía venir, tenía que presentar un avance de su tesis el lunes y estaba agobiada. Lo siento, papá. Te prometo que iré el próximo fin de semana. Diego tampoco podía. Papá, sabes que si pudiera tomar un avión ahora mismo lo haría. Pero te llamaré después de tu comida con Roberto. Oh, te amo. Me sentí solo, pero entendía. La vida continúa. Los jóvenes tienen sus propios caminos. Al menos Roberto vendría, o eso creía yo. Empecé a cocinar alrededor de las 11. Calenté el aceite de oliva en la paellera, doré el pollo hasta que estuvo perfectamente crujiente por fuera. El olor me transportó a miles de domingos anteriores. Pude ver a Elena a mi lado corrigiendo la temperatura, añadiendo una pizca más de sal, probando el caldo con esa concentración de alguien que ama lo que hace. Añadí los mariscos, las gambas rosadas y carnosas, los mejillones que se abrían con el calor liberando su aroma a mar. El azafrán tiñó el arroz de ese color dorado característico. Calculé el tiempo perfectamente. La paella estaría lista exactamente a las 2 de la tarde, la hora que habíamos quedado. Mientras cocinaba puse música. Boleros viejos que Elena amaba. Bésame mucho. Contigo en la distancia. Solamente una vez. Canté en voz baja sintiéndome ridículo y feliz al mismo tiempo. Por un momento pude fingir que todo era como antes, que Elena estaba en el jardín cortando flores para el centro de mesa, que los niños estaban por llegar peleándose en el coche sobre quién elegía la música, que éramos una familia normal, feliz, completa. La paella quedó perfecta. Incluso yo tuve que admitirlo. El arroz en su punto exacto, ni duro ni blando. El socarrat crujiente en el fondo, esa capa dorada que es la firma de una paella bien hecha. Lo cubrí con un paño limpio para mantenerlo caliente, y miré el reloj. 1:30. Media hora para que llegaran. Me cambié de ropa. Pantalones buenos, camisa planchada, el suéter de lana que Elena me había tejido en nuestro último invierno juntos. Me peiné frente al espejo del baño y vi a un hombre viejo mirándome de vuelta. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? Cuando aparecieron todas esas arrugas alrededor de los ojos. Cuando mi pelo pasó de gris a completamente blanco. Elena habría dicho que me veía distinguido. Ella siempre encontraba algo amable que decir. A las 2 en punto esperaba en la sala. La mesa estaba puesta. La paella esperaba en la cocina. La casa estaba impecable. Yo estaba listo para celebrar el cumpleaños de mi esposa muerta con mi hijo vivo. 2:15. Todavía no llegaban. Quizás el tráfico. Los domingos a veces había tráfico. 2:30. Empecé a preocuparme. Llamé al celular de Roberto. Sonó 5 veces antes de que contestara. Chapates. Su voz sonaba irritada como si lo hubiera interrumpido en algo importante. Vienen en camino, la comida está lista. Otro silencio. Más largo esta vez. Pude escuchar a Patricia diciendo algo agudo en el fondo. Papá, lo siento. Se nos complicó. Patricia no se siente bien. Mejor lo dejamos para otro día. Otro día. Siempre otro día. Pero es el cumpleaños de tu madre. Hice su paella, la que tanto te gustaba. Ya sé, papá, pero de verdad no podemos. Otro domingo te prometo. Y colgó. Sin más explicaciones. Sin más disculpas. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada. En la cocina la paella se enfriaba lentamente. En el comedor la mesa esperaba a comensales que nunca llegarían. En mi pecho algo se rompió con un sonido silencioso que solo yo pude escuchar. Me senté a la mesa solo. Serví paella en mi plato. El tenedor temblaba en mi mano. No por vejez, sino por rabia. Por decepción. Por la certeza creciente de que algo estaba muy mal. Comí en silencio. La paella estaba deliciosa, pero sabía a ceniza en mi boca. Cada bocado era un esfuerzo. Los boleros seguían sonando en la sala, ahora burlándose de mí con sus letras sobre amor eterno y promesas inquebrantables. Después de comer me senté en el jardín, en el banco que había construido bajo el rosal favorito de Elena. El sol de octubre era cálido en mi rostro. Las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color. Dorado, naranja, rojo. El ciclo eterno de la vida y la muerte. Pensé en los últimos meses.
en las visitas extrañas de Roberto, en sus preguntas sobre mi salud, sobre mis finanzas, sobre mis planes futuros, en la forma en que Patricia caminaba por la casa como si ya fuera suya, tocando las paredes, mirando por las ventanas, calculando. Pensé en la conversación que había escuchado esa noche en el jardín. Es solo cuestión de tiempo. El viejo está débil. Pensé en cómo Roberto había dejado de venir cuando Elena estaba enferma. En cómo nunca preguntaba cómo me sentía realmente solo, si había ido al médico, si estaba tomando mis medicinas, si recordaba dónde ponía las cosas. Estaba construyendo un caso para declararme incapaz, para quitarme mi casa, mi hogar, el lugar donde construí mi vida con Elena. Y yo había estado tan ciego, tan desesperado por creer que mi hijo todavía me amaba, que había ignorado todas las señales. El teléfono sonó. Era Diego llamando desde Argentina. ¿Cómo estuvo la comida, papá? Roberto disfrutó la paella. No pude mentirle. Le conté todo. El plantón, la excusa, mi sospecha creciente. Diego escuchó en silencio y luego explotó. Ese maldito papá, tienes que protegerte. No confíes en él. Algo está pasando. ¿Qué puedo hacer? Es mi hijo. Es un hijo que te está traicionando. Papá, por favor, prométeme que tendrás cuidado. Habla con un abogado. Protege la casa, protege lo que mamá y tú construyeron. Después de colgarme, quedé sentado en el jardín hasta que oscureció. El aire se volvió frío, pero no me moví. Estaba pensando, recordando, planeando. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la cama que había compartido con Elena durante 40 años, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, el crujir de la madera, el suspiro del viento, los fantasmas de risas pasadas, y tomé una decisión. Si Roberto quería mi casa, tendría que pasar sobre mi cadáver. Pero no sería un cadáver fácil, sería un cadáver que pelearía con todo lo que tenía. A las 3 de la mañana me levanté y fui a mi estudio. Encendí la luz y abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Escrituras de la casa, certificados de nacimiento, fotos viejas. Y allí en el fondo encontré el número de teléfono de Javier Morales, un abogado que había conocido años atrás, cuando hice algunos trabajos de carpintería en su oficina. Javier era un hombre honesto, un hombre de principios. Si alguien podía ayudarme, era él. Anoté su número en un papel. Lo guardé en mi billetera. Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. El lunes por la mañana a las 9 en punto, llamé a su oficina. Su secretaria me dio cita para el miércoles. 2 días. En 2 días comenzaría mi contraataque. Pero antes tenía que asegurarme de que mis sospechas eran ciertas. Tenía que tener pruebas. No podía acusar a mi propio hijo sin estar absolutamente seguro. El martes por la tarde, Roberto vino a visitarme, sin llamar antes, sin avisar. Llegó con Patricia, los dos sonriendo como si no me hubieran dejado plantado el domingo. Papá, perdona lo del domingo. De verdad, Patricia se sintió mal. Mentira. Pude verlo en sus ojos. Pude verlo en la forma en que Patricia evitaba mi mirada. No hay problema, dije. Mantuve mi voz calmada, neutral. Hay paella en el refrigerador si quieren llevarse. Se sentaron en la sala. Patricia miraba alrededor con esos ojos calculadores. Papá, ¿has pensado en lo que hablamos? Sobre simplificar tu vida. Esta casa es mucho trabajo para ti solo. Ahí estaba. El comienzo del ataque. Estoy bien. Me gusta mi casa. Pero papá, Roberto se inclinó hacia adelante, su voz llena de falsa preocupación. Nos preocupa que estés solo, que puedas caerte y no haya nadie para ayudarte. Hay lugares muy buenos donde estarías cuidado, donde tendrías compañía de gente de tu edad. Asilos. Hablaban de asilos sin decir la palabra. No necesito cuidados. Estoy perfectamente capaz de cuidarme solo. Vi el flash de irritación en los ojos de Patricia. Roberto carraspeó. Claro, papá, solo pensamos en tu bienestar. Pero quizás deberías ver a un doctor. Hacerte un chequeo completo. Por prevención. Un chequeo. Un doctor. Alguien que pudiera certificar que yo estaba perdiendo facultades mentales. Ahí fue cuando lo supe con absoluta certeza. Diego tenía razón.
Esto era una conspiración, un plan elaborado para robarme mi casa, mi vida, mi dignidad. Pero ellos no sabían que yo ya lo sabía. Y esa era mi ventaja. Tienes razón, dije manteniendo mi voz calmada. Quizás debería hacerme un chequeo. Voy a llamar a mi médico esta semana. Los vi relajarse. Pensaban que estaban ganando, que el viejo tonto estaba cayendo en la trampa. Pero yo tenía mi propia cita. El miércoles. Con Javier Morales. Y entonces comenzaría la verdadera batalla. Cuando se fueron me quedé en la puerta viéndolo subir a su coche. Patricia dijo algo y Roberto rió, probablemente celebrando su pequeña victoria. Cerré la puerta y sonreí. Por primera vez en meses sonreí de verdad. Que vinieran. Estaba listo. El miércoles llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté con el estómago revuelto no por miedo sino por anticipación. Había pasado 2 noches sin dormir, repasando cada detalle, cada conversación sospechosa, cada mirada calculadora de Patricia. A las 10 de la mañana tenía cita con Javier Morales. Su oficina quedaba en el centro en un edificio antiguo con ascensor de rejas metálicas que crujía al subir. El despacho era modesto pero ordenado. Paredes forradas de libros de leyes. Un escritorio de caoba que yo mismo había restaurado años atrás. Fotografías de su familia en marcos sencillos. Javier me recibió con un abrazo. Había envejecido desde la última vez que lo vi, pero sus ojos seguían siendo agudos, perspicaces. Fernando, ¿qué te trae por aquí? No me digas que finalmente vas a demandar a ese cliente que nunca te pagó por la biblioteca que le hiciste. Intenté sonreír, pero no pude. Me senté frente a su escritorio y le conté todo. La muerte de Elena. Las visitas extrañas de Roberto, la conversación que escuché en el jardín, el plantón del domingo, la visita del martes con sus sugerencias de chequeos médicos y lugares donde estarían cuidado. Javier escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Fernando, esto es más común de lo que crees. He visto docenas de casos así. Hijos que ven a sus padres como obstáculos entre ellos y una herencia. Lo que me dices tiene todos los elementos de un plan premeditado. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Primero necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Cómo está tu salud mental realmente? ¿Tienes problemas de memoria? Olvidas cosas importantes. Tengo 72 años, Javier. A veces olvido dónde dejé las llaves. Pero sé perfectamente quién soy, dónde estoy, qué día es. Manejo mis finanzas sin problema. Pago mis cuentas a tiempo. Cocino limpio, me cuido solo. Bien, entonces necesitamos documentar eso. Voy a referirte con un psiquiatra de confianza, el doctor Ramírez. Él hará una evaluación completa de tus capacidades mentales. Eso nos dará un documento legal que prueba que estás en pleno uso de tus facultades. Y si Roberto consigue su propio médico que diga lo contrario, Javier sonrió con tristeza. Por eso nos adelantamos. La primera evaluación médica tiene mucho peso legal. Además, vamos a hacer otras cosas. ¿Tienes testamento? No. Elena y yo siempre decíamos que lo haríamos, pero nunca lo hicimos. Entonces esa es nuestra prioridad. Vamos a hacer un testamento blindado. Específico. Sin ambigüedades. Y vamos a grabarte en video explicando tus decisiones, mostrando claramente que estás consciente y capaz. Eso será imposible de refutar en un tribunal. ¿Y la casa? La casa es tuya, está a tu nombre. Pero podríamos hacer algo más. Podríamos crear un fideicomiso o transferir la propiedad de cierta manera que la proteja. Pero necesito tiempo para revisar todas las opciones legales. Mientras tanto, no firmes nada. ¿Me entiendes? Nada. Ni siquiera si Roberto te dice que es para tu bien. Salí de la oficina de Javier con una sensación extraña. Mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente estaba tomando acción. Tristeza porque estaba tomando acción legal contra mi propio hijo. Esa misma tarde Roberto me lo llamó. Como si hubiera sentido que algo estaba cambiando. Papá, Patricia y yo estuvimos pensando. ¿Qué te parece si este sábado vamos todos a ver algunas residencias para adultos mayores? Solo para que veas que no son como imaginas. Son lugares bonitos con jardines, actividades, gente de tu edad.
Mi corazón se aceleró. Estaban apurando su plan. Quizás había notado algo en mi actitud el martes. Quizás Patricia, con su instinto de depredadora, había sentido que su presa estaba despertando. No sé, Roberto, estoy ocupado el sábado. ¿Ocupado con qué, papá? Su tono cambió levemente. Más impaciente. Menos dulce. Tengo cosas que hacer, citas médicas, cosas personales. Silencio al otro lado. Luego. Está bien, papá, pero tenemos que hablar pronto. Es importante. Esa noche no pude cenar. Me preparé un té de manzanilla y me senté en el jardín bajo las estrellas. Las rosas de Elena se mecían con la brisa nocturna. Si ella estuviera aquí, ¿qué me diría? Me diría que estaba siendo paranoico, o me diría que había visto esto venir desde que Roberto se casó con Patricia. El jueves, fui a mi cita con el doctor Ramírez. Era un hombre joven de unos 40 años con una sonrisa amable y modales tranquilos. Me hizo una batería de pruebas. Preguntas sobre fechas, cálculos matemáticos, pruebas de memoria, ejercicios de lógica. Todo me resultó fácil. Casi ofensivamente fácil. Don Fernando, me dijo al final, usted tiene la mente más clara que muchos de mis pacientes de 50 años. No hay ningún signo de deterioro cognitivo. Ninguno. Voy a ponerlo todo por escrito en un informe detallado para su abogado. Volví a casa sintiéndome extrañamente validado. No estaba loco. No estaba senil. Estaba siendo atacado, sí, pero estaba perfectamente capaz de defenderme. El viernes por la noche, Roberto apareció sin avisar. Esta vez venía solo. Sin Patricia. Eso era inusual. Papá, tenemos que hablar. Su tono era serio. Se sentó en la sala sin esperar invitación. Dime, estoy preocupado por ti. De verdad. Te noto distante, diferente. Patricia dice que quizás estés deprimido, que la muerte de mamá te afectó más de lo que admites. Ahí estaba. El ataque psicológico. Plantar la semilla de duda sobre mi salud mental. Estoy bien, Roberto. Extraño a tu madre cada día, pero estoy bien. Papá, sé honesto conmigo. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás tomando tus medicinas? Porque a veces te veo y pienso que te estás dejando ir. Esta casa es demasiado grande para ti. Demasiado trabajo. Demasiados recuerdos. Esta casa es mi hogar. Lo sé, papá, pero... Se inclinó hacia adelante usando esa voz de vendedor que había perfeccionado en su trabajo. ¿Has pensado en lo que pasará si te enfermas? Si te caes y no hay nadie que te ayude. Si tienes un derrame cerebral y quedas solo aquí. No es justo para ti. No es seguro. Tengo teléfono, tengo vecinos. Tengo a Carmen y Diego. Carmen está en Barcelona, Diego en Argentina. No pueden ayudarte en una emergencia. Pero Patricia y yo estamos cerca. Queremos cuidarte. Por eso pensamos que si vendes la casa, ahí estaba. Finalmente lo dijo sin rodeos. ¿Vender la casa? Sí. Venderla y mudarte a un lugar donde estés cuidado. Y con el dinero de la venta podríamos ayudarte a pagar un buen lugar. Patricia y yo nos encargaríamos de todo. De los trámites de buscar el lugar perfecto de la mudanza. Tú no tendrías que preocuparte de nada. ¿Y el dinero restante? Bueno, lo que sobre podríamos invertirlo. Patricia tiene buenos contactos en bienes raíces. Podríamos triplicar su valor. Asegurar tu futuro. Me quedé mirándolo. A este hombre que había sido mi hijo. A este extraño que hablaba de invertir el dinero de la venta de la casa que yo había construido con mis propias manos. La casa donde su madre había muerto. La casa donde él había crecido. Roberto, esta casa no está en venta. Su rostro cambió. La máscara de preocupación se resquebrajó por un segundo, revelando algo más oscuro debajo. Irritación, frustración, codicia. Papá, sé razonable. No puedes ser egoísta con esto. Egoísta. Yo soy el egoísta. No quise decir... Mira, solo piénsalo. Habla con Patricia y conmigo antes de tomar cualquier decisión. Somos tu familia. Queremos lo mejor para ti. Cuando se fue me temblaban las manos. No de miedo, sino de rabia. Egoísta. Yo era egoísta por querer vivir en mi propia casa.
Esa noche no pude más. Llamé a Carmen. Eran casi las 11, pero necesitaba hablar con alguien de mi sangre que todavía me amara sin condiciones. «Papá, ¿qué pasa? ¿Me estás bien?» Le conté todo. Desde el principio. La conversación en el jardín, el abogado, el doctor, la visita de Roberto esa noche. Carmen escuchó en silencio y luego explotó en una furia que me sorprendió. «Ese hijo de puta. Perdón, papá, pero es un maldito. ¿Cómo se atreve? Voy a matarlo». «Carmen, cálmate». «No me voy a calmar, papá, tienes que protegerte». «Ya llamé a Diego. Vamos a volar este fin de semana, los dos. Y vamos a tener una conversación familiar que Roberto nunca va a olvidar. No quiero causar más problemas. Papá, escúchame bien. Tú no estás causando nada. Roberto y esa víbora de su esposa están intentando robarte. Tu casa, tu dignidad, tu vida. Y no vamos a permitirlo. Diego y yo no permitiremos que te hagan esto». Después de colgar lloré. Por primera vez desde la muerte de Elena lloré de verdad. No de tristeza, sino de alivio. No estaba solo. Carmen y Diego estaban de mi lado, y juntos enfrentaríamos esto. El sábado por la mañana sonó el timbre a las 10. Abrí la puerta esperando ver a Roberto. Pero era Patricia. Sola. «Don Fernando, ¿puedo pasar? Necesito hablar con usted». Algo en su tono me puso en alerta máxima. Dejé que entrara, pero mantuve la puerta principal abierta. No quería estar solo con ella en la casa. Se sentó en la sala cruzando las piernas con esa elegancia artificial que siempre había tenido. Llevaba ropa cara, joyas caras, un perfume caro que llenó la sala con su aroma empalagoso. «Don Fernando, voy a ser directa con usted. Roberto es demasiado sentimental para decirle esto, pero alguien tiene que hacerlo. Decirme que usted está siendo un obstáculo. Roberto tiene oportunidades de negocio que requieren capital. Capital que está atrapado en esta casa. Cada día que pasa estamos perdiendo dinero. Oportunidades». Me quedé sin palabras por un momento. No por shock, sino por la pura audacia de esta mujer. Oportunidades. Sí. Hay un desarrollo inmobiliario en el que podríamos invertir, pero necesitamos liquidez. Esta casa vale mucho. En el mercado actual podríamos sacar al menos 500,000 euros. Tal vez más. Ese dinero bien invertido podría generar millones. Esta casa no está en venta. Don Fernando. Su voz se volvió más dura. Usted va a vender esta casa, de una forma u otra. Puede hacerlo voluntariamente ahora, y nosotros nos encargaremos de que esté cómodo en un buen asilo. O puede resistirse, y entonces tendremos que tomar medidas más drásticas. Me estás amenazando. Estoy siendo realista. Tenemos un médico que puede certificar que usted ya no está capacitado mentalmente. Tenemos fotos de esta casa mostrando su deterioro, su falta de mantenimiento. Tenemos vecinos dispuestos a testificar que lo han visto confundido o desorientado. Podemos conseguir una orden judicial que lo declare incapaz y nos dé la custodia legal. Y entonces venderemos esta casa con o sin su permiso. Se levantó alisando su falda y me miró desde arriba con desprecio absoluto. Tiene una semana para pensarlo, don Fernando. Una semana para decidir si quiere hacerlo fácil o difícil. Pero va a pasar. Y no hay nada que pueda hacer para impedirlo. Salió de mi casa sin mirar atrás, dejando el rastro de su perfume como un veneno en el aire. Me quedé parado en medio de la sala temblando. No de miedo, de rabia pura. Esta mujer acababa de amenazarme en mi propia casa. Había revelado todo su plan con una arrogancia que me dejó sin aliento, pero había cometido un error. Un error crucial. Saqué mi teléfono del bolsillo. Lo había dejado grabando en la mesita de centro escondido bajo una revista desde el momento en que Patricia entró. Lo aprendí de una película que vi con Elena. Siempre documenta todo, decía el detective. Pues bien, ahora yo tenía documentado todo. La grabación estaba clara. Perfecta. Cada palabra amenazante. Cada admisión de fraude. Cada detalle de su plan criminal. Llamé inmediatamente a Javier. Necesito verte ahora. Tengo una grabación que tienes que escuchar. 1 hora después estaba en su oficina reproduciendo la grabación. Javier escuchó con los ojos cada vez más abiertos, tomando notas frenéticamente. Fernando, esto es oro. Puro oro. Ella admitió conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos, soborno de testigos.
Con esto no solo podemos defender tu casa, podemos ir a la ofensiva. Podríamos presentar cargos criminales si quisieras. No quiero destruir a mi hijo, solo quiero que me dejen en paz. Entiendo. Entonces usaremos esto como protección. Voy a hacer copias certificadas. Una para ti, una para mí, una en mi caja fuerte del banco. Y voy a preparar una carta legal para Roberto y Patricia. Una que les deje muy claro que si intentan algo contra ti, esto sale a la luz. Y no solo perderán la casa. Perderán todo. Su reputación. Posiblemente su libertad. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame hasta el lunes. El lunes tú y yo vamos a tener una reunión con Roberto y Patricia, aquí en mi oficina. Una reunión que nunca van a olvidar. Salí de la oficina de Javier sintiéndome diferente. Más fuerte. Ya no era la víctima. Ya no era el padre débil esperando ser desechado por sus hijos ingratos. Era Fernando Gutiérrez. 72 años. Constructor de casas y de vidas. Y había construido una trampa perfecta para quienes querían destruirme. El domingo Carmen y Diego llegaron. Los abracé en el aeropuerto como si no los hubiera visto en años. Carmen lloró en mi hombro. Diego apretó mi mano con fuerza. Ya no estás solo, papá, nunca más. Esa noche cenamos juntos en la casa. Carmen preparó el cocido que Elena solía hacer. Diego puso música. Por unas horas fuimos una familia de nuevo. Una familia verdadera. No la farsa que Roberto había estado representando. Les conté todo. La grabación. El abogado. El plan para el lunes. Carmen estaba furiosa, pero orgullosa. Papá no sabía que fueras tan astuto. Diego reía. El viejo zorro, siempre supiste jugar ajedrez. El lunes por la mañana los tres fuimos a la oficina de Javier. Roberto y Patricia ya estaban allí sentados en la sala de espera confundidos de vernos a todos juntos. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí?» Javier salió de su oficina. «Buenos días a todos. Pasen por favor, tenemos mucho de qué hablar». Una vez dentro, Javier tomó el control. Puso la grabadora en el centro de la mesa. Antes de empezar hay algo que todos necesitan escuchar. Presionó play. La voz de Patricia llenó la oficina. Clara. Arrogante. Amenazante. Usted va a vender esta casa, de una forma u otra. Tenemos un médico que puede certificar que usted ya no está capacitado mentalmente. Podemos conseguir una orden judicial. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Roberto. Vi cómo Patricia se ponía rígida, sus ojos buscando desesperadamente una salida que no existía. Cuando la grabación terminó, el silencio en la oficina era absoluto. Javier habló con voz calmada pero firme. Esta grabación, junto con la evaluación psiquiátrica que certifica la completa capacidad mental del señor Gutiérrez, y el testamento que acabamos de registrar, los pone a ustedes en una posición muy delicada. Roberto finalmente encontró su voz. Papá, yo no sabía que Patricia... Cállate, Roberto, Patricia siseó. Pero ya no tenía poder, ya no tenía control. Javier continuó. El señor Gutiérrez podría presentar cargos criminales. Conspiración, fraude, intento de explotación de un adulto mayor. Están hablando de años de prisión. No. Patricia se levantó abruptamente. Esto es entrapment. Es ilegal grabar sin consentimiento. En España. Javier sonrió fríamente. Es completamente legal grabar conversaciones en las que usted participa en su propia propiedad privada. Y créame, esta grabación es admisible en cualquier tribunal. Me levanté lentamente. Todos me miraron. Roberto. Mi voz era tranquila, pero cada palabra pesaba como plomo. Eres mi hijo. Y por eso voy a darte una oportunidad que no mereces. No voy a presentar cargos. No voy a destruir tu vida. Pero desde este momento tú y Patricia están fuera de mi testamento. Completamente. La casa cuando yo muera será para Carmen y Diego. Y si alguna vez intentan acercarse a mí de nuevo con planes, amenazas o manipulaciones, esta grabación va directo a la policía. ¿Entendido? Roberto tenía lágrimas en los ojos. Papá, lo siento. Yo nunca quise... Patricia, ella... No, lo interrumpí.
No culpes solo a ella. Tú estuviste ahí. Tú me abandonaste cuando tu madre estaba muriendo. Tú planeaste esto conmigo. Ahora vive con las consecuencias. Patricia salió de la oficina sin decir una palabra más. Roberto se quedó un momento mirándome con ojos suplicantes, pero no tenía nada más que decirle. Cuando se fue me dejé caer en la silla. Carmen me abrazó. Diego apretó mi hombro. Javier sonrió. Bien hecho, Fernando. Muy bien hecho. Pero yo no sentía triunfo. Solo un profundo, profundo cansancio. Y la certeza de que había perdido a mi hijo. No por la muerte que al menos habría tenido dignidad, sino por algo mucho peor, por la codicia. Esa noche no dormí, no por miedo ni por ansiedad, sino por el peso de lo que había hecho. Me quedé despierto en la oscuridad de mi habitación mirando el techo, escuchando el silencio ensordecedor de la casa vacía. Carmen y Diego se habían quedado en un hotel cerca del aeropuerto. Querían quedarse conmigo, pero necesitaba estar solo. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Había ganado. Había protegido mi casa. Había expuesto a Roberto y Patricia. Había tomado el control. Pero no me sentía victorioso. Me sentía destruido por dentro. Cerré los ojos y vi el rostro de Roberto cuando escuchó la grabación. El shock. El horror. Las lágrimas. Y me pregunté por milésima vez esa noche. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Fue cuando se casó con Patricia o fue antes? Hubo señales que ignoré. Momentos en los que pude haber hecho algo diferente. Recordé cuando tenía 7 años. Habíamos ido a la playa los 5. Elena extendió una manta en la arena mientras yo vigilaba a los niños en el agua. Roberto construía castillos de arena meticuloso, perfeccionista, incluso a esa edad. Cuando una ola destruyó su castillo, lloró con tal desesperación que tuve que cargarlo susurrándole al oído. No pasa nada, hijo. Construiremos otro. Siempre podemos construir otro. Pero algunos castillos, una vez destruidos, no se pueden reconstruir. Me levanté de la cama a las 3 de la madrugada. No tenía sentido seguir fingiendo que dormiría. Bajé a la cocina y me preparé un café cargado. La casa estaba en silencio. Ese silencio que antes me parecía pacífico ahora me resultaba acusador. Me senté a la mesa del comedor. La misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, domingos familiares. Pasé mis dedos por la madera. Yo mismo había hecho esta mesa. Elena había elegido el barniz. Que sea cálido, había dicho. Una mesa donde la familia quiera sentarse. ¿Qué diría Elena si estuviera aquí? Me diría que hice lo correcto. O me recriminaría por haber roto la familia. Elena. Susurré en la oscuridad. No sé si hice bien. Protegí la casa, sí. Pero perdí a nuestro hijo. ¿Vale la pena una casa sin familia? El silencio no me respondió. Elena nunca volvería a responderme. Subí al estudio y encendí la luz. Abrí el cajón donde guardaba las fotos viejas. Álbumes enteros de una vida que ahora me parecía haber pertenecido a otra persona. Fotos de Roberto bebé. Roberto en su primer día de escuela. Roberto en su graduación. Roberto en su boda. En cada foto yo estaba ahí, sonriendo, orgulloso. Sosteniendo su mano, abrazando sus hombros, celebrando sus logros. ¿Cuándo dejó de verme como su padre? Y empezó a verme como un obstáculo. Encontré una foto particular que me detuvo el corazón. Elena y yo jóvenes todavía rodeados por nuestros 3 hijos en el jardín de esta misma casa. Acabábamos de plantar las rosas. Los niños estaban sucios de tierra riendo. Roberto, tal vez de 12 años, tenía su brazo alrededor de mi cuello. En sus ojos veía amor puro, admiración, confianza. ¿Qué le pasó a ese niño? Las lágrimas finalmente llegaron. No las lágrimas dignas de un hombre de 72 años, sino sollozos profundos desgarradores que venían desde un lugar en mi pecho, que había estado cerrado desde la muerte de Elena. Lloré por mi hijo perdido, por la familia rota, por los domingos que nunca volverían, por la inocencia destruida. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando salió el sol, seguía sentado en el suelo del estudio rodeado de fotos. La luz del amanecer entraba por la ventana iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me sentía vacío, exhausto.
pero también extrañamente más liviano, como si algo dentro de mí se hubiera roto, finalmente liberando una presión que había estado aguantando durante años. El teléfono sonó. Era Carmen. «Papá, ¿dormiste algo?» «No mucho. Lo imaginaba. Diego y yo vamos para allá. Te prepararé desayuno. No necesitan...» «Papá, cállate. Vamos para allá». Llegaron una hora después con bolsas de comida del mercado. Carmen me preparó el desayuno mientras Diego limpiaba la cocina. Me di cuenta de que la casa había estado descuidada. Platos sin lavar, polvo en las superficies. El jardín de Elena completamente abandonado. «Papá». Carmen me sirvió huevos revueltos y tostadas. «Tienes que comer. No has comido bien en días». Tenía razón. No recordaba mi última comida decente. Comí mecánicamente sin saborear nada. «¿Hablaste con Roberto?», preguntó Diego cuidadosamente. No tengo nada que decirle. Llamó anoche, como 20 veces. A mí también. Está destrozado, papá. Dice que quiere hablar contigo. ¿Qué puede explicar? ¿No hay nada que explicar? Lo escuché todo. Carmen puso su mano sobre la mía. «Papá, lo que hiciste fue correcto. Roberto cruzó una línea que no se puede descruzar. Tú no rompiste la familia. Él lo hizo. Él y esa mujer. Es mi hijo. Era tu hijo. El hijo que conocías murió en algún momento. Este Roberto, el que planeaba robarte, el que te abandonó cuando mamá estaba muriendo, no es el niño que criaste. Y no es tu culpa, pero se sentía como mi culpa. Como padre uno siempre se pregunta, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Diego se sentó a mi lado. «Papá, escúchame, yo trabajo con números. Con lógica. Y desde ese punto de vista todo está claro. Roberto tomó decisiones. Decisiones conscientes. Adultas. Eligió a Patricia sobre ti. Eligió el dinero sobre la familia. Eligió la codicia sobre el amor. Tú no puedes cargar con sus decisiones. Pero tal vez si hubiera sido mejor padre». «No». Carmen casi gritó. «No te atrevas a pensar eso. Fuiste el mejor padre. Nos diste todo. Sacrificaste todo. Trabajaste hasta el cansancio para darnos educación, oportunidades, una casa, amor. Roberto tuvo exactamente lo mismo que Diego y yo tuvimos. Y mira, Diego es un ingeniero exitoso con una familia hermosa. Yo estoy terminando mi doctorado. Los dos te amamos y respetamos. Roberto eligió un camino diferente, no por cómo lo criaste, sino a pesar de cómo lo criaste». Sus palabras me reconfortaron un poco, pero el dolor seguía ahí, como un hueco en el pecho que nunca se llenaría del todo. Pasamos el día juntos. Carmen limpió la casa de arriba abajo, mientras Diego trabajó en el jardín. Yo los observaba desde la ventana, estos dos hijos que todavía me amaban, que habían venido desde tan lejos para apoyarme. Y me sentí agradecido, destrozado, pero agradecido. Por la tarde Diego me llevó al jardín. Había cortado el pasto, podado los arbustos, limpiado las camas de flores. Las rosas de Elena, aunque descuidadas, seguían ahí, resistiendo. «Papá, míralas. Mamá las plantó con tanto amor que siguen vivas incluso sin cuidados. Eso es lo que el amor real hace. Sobrevive. Resiste. Incluso cuando todo parece perdido». Toqué los pétalos de una rosa roja, suaves, delicados. Pero las espinas seguían ahí, afiladas, protectoras. Tal vez yo también necesitaba espinas. Esa noche, después de que Carmen y Diego se fueron, me senté en el estudio y escribí una carta. No para Roberto, sino para mí mismo. Para el hombre que había sido. Para el hombre que era ahora. Para el hombre que necesitaba ser. «Querido Fernando», escribí con mano temblorosa. «Hoy aprendiste que el amor no siempre es suficiente. Que criar bien a un hijo no garantiza que ese hijo tomará buenas decisiones. Aprendiste que la familia no siempre es para siempre. Que las personas cambian, se pierden, se alejan. Y duele. Dios, cómo duele». Pausé las lágrimas nublando mi visión. «Pero también aprendiste que eres más fuerte de lo que pensabas. Que a los 72 años todavía puedes defenderte. Que la dignidad no tiene edad.
que la inteligencia no es solo de los jóvenes. Aprendiste que Carmen y Diego son tesoros que a veces dabas por sentado, que Elena tenía razón en casi todo, que esta casa que construiste con tus manos vale la pena proteger. Respiré profundo. No dejes que esto te destruya, Fernando. Tienes derecho a tu dolor. Tienes derecho a tus lágrimas. Pero también tienes derecho a seguir viviendo, a disfrutar lo que construiste, a ser feliz a pesar de la traición. Elena querría que fueras feliz. Carmen y Diego necesitan que seas fuerte. ¿Y tú? Tú mereces paz. Firmé la carta y la guardé en el cajón. Algún día tal vez volvería a leerla. Tal vez me recordaría quién decidí ser en este momento. Me fui a la cama temprano esa noche y por primera vez en días dormí. No bien, no profundamente, pero dormí. Soñé con Elena. Estábamos en el jardín jóvenes otra vez. Ella plantaba rosas mientras yo construía el banco. Los niños jugaban en el pasto. Pero en el sueño solo había 2 niños. Carmen y Diego. Roberto no estaba. Elena me miró y sonrió. Está bien, amor, hiciste lo correcto. ¿Cómo puedes decir eso? Perdí a nuestro hijo. No lo perdiste. Él se perdió a sí mismo. Tú solo te salvaste. Me desperté con el sol en la cara. Era martes. Una semana había pasado desde la confrontación. Una semana que se sentía como un año. Me levanté, me duché, me vestí. Bajé a la cocina y preparé café. Miré alrededor de mi casa. Mi hogar, el lugar que Elena y yo construimos. El lugar que casi pierdo. El lugar que ahora estaba seguro. Abrí la puerta trasera y salí al jardín. El aire fresco de la mañana llenó mis pulmones. Los pájaros cantaban. Las rosas de Elena se mecían con la brisa. La vida continuaba. Tomé una decisión. No permitiría que esto me destruyera. No le daría a Roberto y Patricia ese poder. Había perdido a mi hijo, sí. Pero no había perdido mi dignidad. No había perdido mi casa. No había perdido a Carmen y Diego. No había perdido mi fuerza. Me arrodillé junto a las rosas de Elena y empecé a trabajar. Quité las malas hierbas. Podé las ramas muertas. Aflojé la tierra. Las rosas necesitaban cuidado. Y yo necesitaba un propósito. Elena, susurré. Voy a estar bien. No hoy. Tal vez no mañana. Pero algún día voy a estar bien. Te lo prometo. El viento sopló suavemente como una caricia, como una respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la esperanza. Esa tarde, llamé a Javier. Fernando, ¿cómo estás? Sobreviviendo. Quiero hacer algo. Dime. Quiero donar parte de mi patrimonio. Crear una fundación en nombre de Elena. Para ayudar a adultos mayores que están siendo abusados por sus familias. Quiero que mi experiencia sirva para algo bueno. Silencio del otro lado. Luego, Fernando, eso es hermoso y poderoso. Podemos hacerlo. Definitivamente podemos hacerlo. Bien. Porque si algo aprendí de todo esto es que no estoy solo. Hay miles de personas como yo. Personas mayores siendo explotadas por quienes supuestamente los aman. Y si puedo ayudar aunque sea a uno, entonces todo esto habrá valido la pena. Cuando colgué me sentí diferente. Más fuerte. Con propósito. El dolor seguía ahí. Probablemente siempre estaría ahí. Pero ahora estaba acompañado por algo más. Por determinación. Por fuerza. Por la decisión de convertir mi tragedia en algo significativo. Me senté en el banco del jardín el que había construido tantos años atrás y miré la casa. Mi casa, el hogar que Elena y yo creamos. El lugar donde mis hijos crecieron. El lugar donde mi esposa murió. El lugar que casi me roban. Y decidí que aquí es donde me quedaría. No como una víctima, sino como un sobreviviente. El sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranja y púrpura. Las rosas de Elena brillaban con la luz dorada. Y yo, Fernando Gutiérrez, 72 años, carpintero viudo, padre de 3 hijos, pero solo 2 que me amaban, me permití sonreír. Había sobrevivido a la traición. Había protegido lo que era mío.
Había aprendido que la fuerza no tiene edad, y aunque mi corazón estaba roto, seguía latiendo. Eso era suficiente por ahora. Mañana sería otro día. Un día para sanar, un día para construir, un día para vivir. Porque eso es lo que los sobrevivientes hacen. Sobreviven. Y luego, cuando están listos, florecen de nuevo. Pero al amanecer del miércoles, algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mi vida, es que las respuestas no llegan solas, y que a veces la mejor defensa es un ataque inteligente. Me levanté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Preparé café, me vestí con cuidado y tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a esperar a que Roberto y Patricia decidieran su próximo movimiento. Yo haría el mío. Llamé a Javier a las 8 de la mañana. Fernando, ¿qué pasa? Necesito que hagas algo más. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. Dime. Quiero vender la casa. Silencio al otro lado. Luego, ¿estás seguro? Pensé que proteger la casa era... ¿Lo es? Pero no para quedarme aquí encerrado en recuerdos y esperando el próximo ataque. Quiero venderla en mis términos, por el precio que yo decida. Y usar ese dinero para vivir. Para vivir de verdad. Fernando, esto es inesperado. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca, Javier. Por primera vez en mucho tiempo veo las cosas con claridad. Esta casa tiene demasiados fantasmas. Elena ya no está. Roberto me traicionó aquí. Cada habitación me recuerda algo que perdí. No quiero morir en un museo. Quiero vivir. Esa misma mañana, Javier me conectó con una agente inmobiliaria de confianza. María Sánchez, una mujer de unos 50 años con ojos inteligentes y una sonrisa honesta. Vino a ver la casa esa tarde. Caminó por cada habitación tomando notas, midiendo espacios, evaluando. En el jardín se detuvo largo rato entre las rosas de Elena. Don Fernando, esta casa es especial. Tiene alma. Tiene historia. En el mercado actual podríamos conseguir 600,000 euros. Tal vez más. ¿Cuánto tiempo tomará? Si la ponemos en el mercado esta semana con las fotos correctas y la estrategia adecuada, podríamos tener ofertas en 2 semanas. Tal vez menos. Hazlo. Esa noche llamé a Carmen y Diego en una videollamada. Les conté mi decisión. Carmen se quedó en silencio por un momento. Papá, ¿estás seguro? Es la casa donde crecimos. Donde mamá... Lo sé, cariño. Pero también es la casa donde casi pierdo mi dignidad. Es la casa que Roberto quería robarme. Y me di cuenta de algo. Si me quedo aquí aferrado al pasado, estoy dejando que ellos ganen de otra manera. Estoy dejando que el miedo me controle. Quiero ser libre. Diego asintió lentamente. ¿Y qué harás con el dinero? Voy a comprar un apartamento más pequeño, algo manejable. En un edificio con gente de mi edad, donde pueda tener vecinos, conversaciones, vida. Y con lo que sobre voy a crear esa fundación que les conté. Y voy a viajar. Tu madre y yo siempre quisimos viajar. Ver Italia, Grecia, volver a Valencia donde pasamos nuestra luna de miel. Nunca lo hicimos porque siempre había algo más importante. Los niños, las cuentas, el trabajo. Pero ahora es mi momento. Carmen tenía lágrimas en los ojos. Papá, estoy tan orgullosa de ti. Mamá también lo estaría. Y hay algo más. Continué. Quiero que ustedes vengan a elegir lo que quieran de la casa. Muebles, fotos, recuerdos. Todo lo que tenga significado para ustedes. El resto lo venderé o donaré. Empezar de nuevo. Completamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. María trajo fotógrafos profesionales que capturaron cada rincón de la casa en su mejor luz. El jardín de Elena, ahora cuidado y floreciente gracias al trabajo de Diego, se veía espectacular en las fotos. Estas rosas van a vender la casa, dijo María. La gente se enamora de las historias, y esta casa tiene una historia hermosa. La publicación salió el viernes. Para el sábado por la mañana ya teníamos 10 solicitudes de visita. Fue entonces cuando Roberto llamó. Papá, vi el anuncio, ¿estás vendiendo la casa? Su voz sonaba quebrada, confundida, casi desesperada. Sí. ¿Por qué pensé que la casa era sagrada para ti? Por mamá. Por nosotros. Lo era.
hasta que descubrí que mi propio hijo estaba esperando que muriera para quitármela. Ahora es solo una propiedad, y la estoy vendiendo en mis términos. Papá, por favor, Lo siento. De verdad lo siento. Cometí un error terrible. Patricia me manipuló. Yo nunca quise lastimarte. Roberto, tuviste 1000 oportunidades de ser honesto conmigo. 1000 oportunidades de elegir ser mi hijo en lugar de ser su marioneta. Las desperdiciaste todas. ¿Cuánto pides por la casa? Y ahí estaba. Incluso en su disculpa, su mente calculaba. Pensaba en el dinero. 600,000 euros. Y si tienes curiosidad, ya tengo 4 ofertas preliminares, todas por encima del precio de lista. Silencio. Luego, yo podría comprártela. Patricia y yo podríamos conseguir un préstamo. Mantener la casa en la familia. Me reí. Una risa amarga pero liberadora. ¿Me estás oyendo, Roberto? No te vendería esta casa ni por 1,000,000 de euros. Preferible que la compre un completo extraño que la trate con respeto a que caiga en tus manos. Eres cruel. No, hijo, soy justo. Hay una diferencia. Colgué. Y por primera vez en nuestra conversación fui yo quien cortó la comunicación. Fui yo quien tuvo la última palabra. Las visitas comenzaron ese sábado. Familias jóvenes, parejas sin hijos, inversores. Cada uno veía algo diferente en la casa. Los inversores veían números, las familias veían un futuro, las parejas veían un hogar. Y luego llegó Sofía Martínez. Era una mujer de unos 45 años, profesora de literatura recientemente divorciada. Vino sola a la segunda visita del domingo. Caminó por la casa en silencio, tocando las paredes con reverencia como si pudiera sentir las historias que contenían. En el jardín se arrodilló junto a las rosas de Elena. Estas rosas, dijo suavemente, tienen al menos 30 años. Han sido amadas, cuidadas, se nota. Mi esposa las plantó hace 40 años. Eran su orgullo. Sofía me miró con ojos húmedos. ¿Puedo preguntarle por qué vende? Es obvio que esta casa significa mucho para usted. Le conté todo. No sé por qué. Tal vez porque sus ojos eran amables. Tal vez porque necesitaba que alguien entendiera que no estaba abandonando mi hogar por capricho, sino por supervivencia. Le conté sobre Elena, sobre Roberto, sobre la traición, sobre la decisión de empezar de nuevo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé dijo, mi ex-esposo me dejó por una mujer más joven. Me quitó casi todo en el divorcio. Pero no pudo quitarme mi dignidad. Eso lo guardé para mí. Como usted está haciendo. ¿Le interesa la casa? Me encanta la casa. Pero más que eso, me encanta lo que representa. Un lugar donde se amó, donde se construyó, donde se resistió. Sí, don Fernando, quiero comprar su casa, y le prometo que cuidaré estas rosas como si fueran mías, como su esposa habría querido. Supe en ese momento que ella era la correcta. No la oferta más alta que vino de un desarrollador que quería demoler y reconstruir, sino ella. Alguien que entendía el valor real de un hogar. Firmamos el contrato esa semana. Sofía pagó el precio completo sin regatear. Es justo, dijo, y la justicia es importante. La noticia llegó a Roberto, por supuesto. Me llamó furioso esta vez. Le vendiste la casa a una extraña. Podríamos haberla mantenido en la familia. Ya no eres mi familia, Roberto. No de la manera que importa. Soy tu hijo. No. Eres el hombre que me traicionó. El hombre que conspiró para robarme. El hombre que dejó morir sola a su madre porque estaba demasiado ocupado planeando cómo gastar su herencia. Un hijo habría estado ahí. Tú no estuviste. Su silencio fue respuesta suficiente. Pero quiero que sepas algo. Continué. No te odio. No deseo tu mal. Simplemente ya no te conozco. Y no tengo espacio en mi vida para extraños que comparten mi apellido. Colgué por última vez. Y supe que era realmente la última vez. Carmen y Diego vinieron el fin de semana siguiente para elegir sus recuerdos. Carmen se llevó el juego de té de Elena, sus álbumes de fotos, el mantel bordado. Diego eligió herramientas que yo le había regalado años atrás, algunos libros, fotos enmarcadas de la familia.
«¿Seguro que no quieres llevarte más?», les pregunté. Carmen me abrazó. «Papá, los recuerdos están aquí», tocó su corazón. «No en las cosas. Tú nos enseñaste eso. El resto lo doné. Muebles a una organización benéfica. Ropa a un refugio. Libros a una biblioteca comunitaria. Con cada caja que salía de la casa me sentía más liviano». Javier finalizó el papeleo de la fundación. Fundación Elena Gutiérrez para la protección de adultos mayores. El logo era una rosa, por supuesto. Con parte del dinero de la venta, compramos un pequeño apartamento en un edificio moderno cerca del centro. 2 habitaciones, balcón con vista a un parque portero las 24 horas. Seguro. Manejable. Perfecto. El día de la mudanza me quedé solo en la casa vacía por última vez. Caminé por cada habitación tocando las paredes recordando. Aquí habíamos celebrado el primer cumpleaños de Carmen. Allí Roberto dio sus primeros pasos. En esa esquina Elena y yo bailamos en nuestro aniversario número 20. Pero eran solo recuerdos. Y los recuerdos aprendí y podemos llevarlos con nosotros. No necesitamos paredes para eso. En el jardín me arrodillé una última vez junto a las rosas. Elena, susurré, Sofía las cuidará bien. Te lo prometo. Y yo voy a estar bien. Voy a vivir como tú querías que viviera. El viento sopló suavemente moviendo los pétalos. Una rosa cayó a mis pies. La recogí y la guardé en mi billetera. Un recordatorio. No de lo que perdí, sino de lo que sobreviví. Sofía llegó con el camión de mudanzas. Nos dimos la mano en la puerta. «Gracias por confiar en mí con su hogar», dijo ella. «Gracias por darle una segunda oportunidad de ser amado». Mientras me alejaba en el taxi, miré por la ventana trasera. La casa, mi casa, desaparecía en la distancia. Pero no sentí tristeza. Sentí liberación. En mi nuevo apartamento esa noche me senté en el balcón con una copa de vino. El parque abajo estaba lleno de vida. Niños jugando, parejas paseando, ancianos en bancas alimentando palomas. Mi teléfono sonó. Era María, la agente inmobiliaria. «Don Fernando, tengo noticias. Una pareja joven acaba de hacer una oferta por el apartamento de al lado del suyo. Tienen un bebé. Dijeron que su esposa vio las rosas en las fotos de su antigua casa y se enamoró del vecindario». Sonreí. Las rosas de Elena todavía haciendo magia. Esa noche dormí profundamente. Sin pesadillas, sin fantasmas, solo paz. Y por primera vez en mucho tiempo desperté emocionado por el día que venía, porque había aprendido la lección más importante de todas. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas perdido, siempre puedes comenzar de nuevo. Y a veces comenzar de nuevo es la victoria más grande de todas. Al día siguiente reservé un boleto a Valencia. Era hora de cumplir las promesas que Elena y yo nunca cumplimos. Era hora de vivir. Han pasado 6 meses desde que vendí la casa. 6 meses desde que tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Y hoy, sentado en el balcón de mi apartamento con una taza de café en la mano, y el sol de la mañana acariciando mi rostro, puedo decir con honestidad que no me arrepiento de nada. Mi vida ahora es diferente, más simple, más ligera, más mía. El apartamento resultó ser perfecto. 2 habitaciones, cocina moderna, baños sin escalones peligrosos. Pero lo mejor son los vecinos. Margarita, una viuda de 75 años, que cocina como los dioses y siempre me invita a cenar. Don Julián, un profesor retirado con quien juego ajedrez los martes y jueves. La familia joven del piso de arriba con su bebé que llora a litresis de la madrugada. Pero me hace sonreír porque me recuerda cuando mis hijos eran pequeños. Aquí no estoy solo. Aquí tengo comunidad. Viajé a Valencia en marzo como prometí. Caminé por las mismas calles donde Elena y yo pasamos nuestra luna de miel hace casi 50 años. Comí paella en el mismo restaurante. Vi el atardecer en la playa de la Malvarrosa. Y lloré. Lloré de nostalgia, pero también de gratitud. Porque cumplí una promesa. Porque viví un momento que había pospuesto demasiado tiempo. En abril fui a Sevilla. En mayo a Granada. En junio Carmen me convenció de visitarla en Barcelona.
Pasé 2 semanas con ella conociendo su mundo, sus amigos, su vida. Me di cuenta de que había estado tan enfocado en mi dolor que casi olvido que mis otros hijos también necesitaban a su padre. La Fundación Elena Gutiérrez abrió sus puertas en mayo. Empezamos pequeños, una oficina modesta, 2 abogados de tiempo parcial, una línea telefónica de ayuda. Pero en 3 meses ya habíamos ayudado a 27 adultos mayores. 27 personas que enfrentaban situaciones similares a la mía. Algunos con hijos abusivos, otros con cuidadores fraudulentos. Todos necesitando apoyo legal, emocional, práctico. Cada caso que resolvemos siento que le doy sentido a mi propio dolor. Cada persona que salvamos de ser despojada de su dignidad es una victoria sobre lo que Roberto intentó hacerme. Sofía, la nueva dueña de mi antigua casa, me invitó a visitarla en agosto. Al principio dudé. Sería demasiado doloroso. Despertaría viejas heridas, pero fui. Y me alegro de haberlo hecho. La casa estaba transformada. No en su estructura, esos huesos buenos que yo construí todavía estaban ahí, sino en su espíritu. Sofía la había llenado de luz, de colores, de vida. Había convertido mi antiguo estudio en un cuarto de lectura lleno de libros. La cocina tenía nuevos gabinetes, pero conservaba la esencia cálida que Elena amaba. Y el jardín. Dios, el jardín. Las rosas de Elena no solo sobrevivían, florecían. Sofía las había cuidado con tanto amor que había el doble de flores que antes. Había añadido nuevas variedades, pero siempre respetando las originales. Son las matriarcas, me dijo sonriendo. Las demás son sus hijas. Me senté en el banco que yo mismo había construido y sentí paz. Esta casa había encontrado a la persona correcta. Elena habría aprobado. «Sabe», dijo Sofía sentándose a mi lado. «A veces siento su presencia aquí, la de su esposa, como si todavía cuidara de estas rosas, como si todavía amara este lugar. Ella amaba este lugar más que nada, excepto a nuestra familia, y usted hizo lo correcto vendiéndolo. Porque el amor real no se aferra, el amor real suelta cuando es necesario». Sus palabras se quedaron conmigo durante días. De Roberto no he sabido nada. Carmen me contó que él y Patricia se divorciaron en junio. Al parecer cuando se acabó la posibilidad de obtener mi casa y mi dinero. El matrimonio se desmoronó. Patricia encontró a alguien más con mejor potencial financiero. Roberto se quedó solo enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Parte de mí, la parte que todavía recuerda al niño de 7 años, construyendo castillos de arena, siente lástima. Pero la parte más sabia, la parte que aprendió que el amor propio también es amor, sabe que él necesita vivir con lo que hizo. Esa es su lección, su camino. Yo ya no puedo salvarlo. Ya no es mi trabajo salvarlo. Diego visitó en septiembre con toda su familia. Su esposa, sus 2 hijos. Nos quedamos en mi apartamento apretados, pero felices. Los niños durmieron en sacos de dormir en la sala. Cocinamos juntos, jugamos juegos de mesa, fuimos al parque. Una noche después de que los niños se durmieron, Diego y yo nos sentamos en el balcón con una botella de whisky que él trajo de Argentina. «Papá, estoy orgulloso de ti. Lo que hiciste fue valiente». No me sentí valiente, me sentí asustado la mayor parte del tiempo. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y tú actuaste. Te defendiste, te protegiste. Y ahora estás viviendo. Tu madre diría que me tardé demasiado. Diego rió. Mamá siempre fue más sabia que todos nosotros juntos. Bebimos en silencio por un momento. Luego Diego preguntó: ¿alguna vez perdonarás a Roberto? Pensé largo rato antes de responder. No lo sé, el perdón es complicado. No es un interruptor que puedes encender. Es un proceso. Y honestamente no sé si algún día llegaré ahí. Pero tampoco lo odio, ya no. El odio es demasiado pesado para cargarlo. Simplemente lo solté. Y si él quisiera reconciliarse, tendría que hacer más que pedir perdón. Tendría que demostrar con acciones durante años que cambió, que entiende el daño que causó, y aún así no sé si podría volver a confiar en él. La confianza una vez rota así,
Algunas cosas no se pueden reparar completamente. He aprendido tanto en estos 6 meses. Lecciones que ojalá hubiera aprendido antes, pero que agradezco conocer ahora. Aprendí que la dignidad no tiene edad, que a los 72 años puedes ser tan fuerte, tan astuto, tan capaz como a los 30. La diferencia es que ahora tienes la sabiduría que solo da la experiencia. Aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces es la viuda del piso de abajo que te trae sopa cuando estás resfriado. El vecino que te enseña a usar aplicaciones en el teléfono. La mujer que compró tu casa y cuida las rosas de tu esposa muerta. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Durante años puse a mi familia primero. Mis sueños, mis necesidades, mis deseos siempre venían después. Y está bien hacer sacrificios por quienes amas. Pero cuando ese amor no es correspondido, cuando es abusado, tienes que ponerte a ti primero. No es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La sociedad te dice que a cierta edad debes conformarte a aceptar rendirte. Pero eso es mentira. Mientras respires puedes cambiar, puedes crecer, puedes renacer. Aprendí que las posesiones materiales, incluso las más significativas, son solo cosas. Mi casa era importante, llena de recuerdos. Pero cuando se convirtió en una prisión, en un objetivo para depredadores, tuve que dejarla ir. Y al hacerlo me liberé. Aprendí que proteger lo tuyo no es venganza, es justicia. Roberto y Patricia querían pintarme como el malo por defenderme. Pero no hay nada malo en proteger lo que es tuyo, en establecer límites, en decir, no más. Si pudiera hablar con el Fernando de hace un año, el que acababa de escuchar a su hijo planeando su traición, le diría esto: duele ahora. Va a doler durante mucho tiempo. Pero ese dolor te está salvando. Te está despertando. Te está mostrando quién realmente te ama y quién solo te usa. No tengas miedo de tomar decisiones difíciles. No tengas miedo de estar solo por un tiempo. La soledad es mejor que la compañía tóxica. Confía en ti mismo, en tu inteligencia, en tu fuerza. No dejes que nadie te convenza de que eres débil, confundido, incapaz. Tú sabes quién eres. Y sobre todo no te rindas. No dejes que te roben tu dignidad. Porque al final del día, cuando todo lo demás se haya ido, tu dignidad es lo único que realmente te pertenece. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo similar es simple, pero vital. Primero documenta todo. Graba conversaciones si puedes hacerlo legalmente. Guarda mensajes, emails, todo. La verdad necesita evidencia. Segundo, busca ayuda profesional. Un buen abogado que entienda leyes de protección de adultos mayores. Un psiquiatra que pueda certificar tu capacidad mental. No enfrentes esto solo. Tercero, haz un testamento claro, específico, legalmente sólido. No dejes espacio para ambigüedades. Protege lo que es tuyo. Cuarto, no tengas miedo de hacer cambios drásticos. Si necesitas mudarte, múdate. Si necesitas cortar contacto con personas tóxicas, córtalo. Tu bienestar es más importante que mantener apariencias. Quinto y más importante, recuerda que el amor se mide en respeto, no en herencia. Los hijos que realmente te aman no están esperando que mueras para obtener tus cosas. Están celebrando cada día que tienen contigo. La moraleja de mi historia es esta. La dignidad no tiene edad. El valor no tiene fecha de expiración. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defenderte, reinventarte y vivir la vida que mereces. Hoy es viernes. Esta noche don Julián y yo iremos a un concierto en el parque. Mañana Margarita me enseñará a hacer su famosa tarta de manzana. El domingo videollamaré con Carmen y Diego. Mi vida no es perfecta. Todavía extraño a Elena todos los días. Todavía hay momentos en que pienso en Roberto y me duele el pecho. Todavía hay noches en que me despierto preguntándome qué pudo haber sido diferente. Pero estoy vivo. Estoy libre. Estoy en paz. Y eso, después de todo lo que pasé, es más de lo que pensé posible. Esta fue la última vez que vi a Roberto no como mi hijo, sino como la lección más dura de mi vida.
A veces perder a alguien no es perder sino liberarse. A veces la familia que eliges es más fuerte que la familia que te tocó. Y a veces la vida te da una segunda oportunidad cuando menos lo esperas. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para tomarla. Si mi historia te tocó el corazón, si viste algo de ti mismo en mis palabras, si estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. No estás solo. No eres débil. No es demasiado tarde. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Tienes una historia similar? Cuéntamela en los comentarios. A veces, compartir nuestras experiencias es el primer paso hacia la sanación. ¿Has vivido una traición familiar? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles para protegerte? ¿O conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? Compártela con esa persona. Tal vez sea el empujón que necesita para defenderse. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad, donde nos apoyamos unos a otros. Recuerda, tienes derecho a tu dignidad. Tienes derecho a proteger lo que es tuyo. Tienes derecho a vivir sin miedo, sin manipulación, sin abuso. No importa tu edad. No importa tu situación. Siempre tienes el derecho de defenderte. Y si alguien te dice lo contrario, si alguien te hace sentir culpable por protegerte, recuerda mis palabras. El amor real no manipula. El amor real no amenaza. El amor real no espera que mueras para obtener lo que quiere. Un abrazo fuerte desde Madrid. A todos los que están luchando sus propias batallas, a todos los que están encontrando su propia fuerza, a todos los que se niegan a ser víctimas. Los veo. Los respeto. Los admiro. Y les digo, ustedes también pueden hacerlo. Ustedes también tienen esa fuerza dentro. Solo tienen que encontrarla. Vivan con dignidad. Amen con sabiduría. Protejan lo que es suyo. Y nunca, nunca dejen que nadie les haga creer que son menos de lo que son. Fernando Gutiérrez. Madrid, España.